mis amigos, muy buenas tardes para todos, bendiciones. Ya son las 12 en punto, tiempo de almuerzo, tiempo de bendición también para recibir ese alimento que tanto anhelamos, alimento para el alma, alimentar nuestro espíritu. Y hoy ya estamos entrando y comenzando una nueva semana, y qué bendición tener este altar, este espacio del mediodía, el culto del mediodía, con palabra de bendición para ti, como siempre, echando la red en este espacio de 97.7 Nueva Vida, a quien le damos la bienvenida a todo nuestro público y también a nuestro invitado de hoy, pastor evangelista Rafa Morales. Bienvenido. Gracias, Avi, seguimos viéndonos joven. Tenemos una pelea entre tú y yo a ver cuál se ve más joven. Son casi 20 años ya. ¡Qué bendición! Wow, bueno, bendición. Feliz de estar acá con la gente hermosa de 97.7 FM Nueva Vida. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que definitivamente la valoramos, y quiero antes que nada brevemente mencionar este gran suceso ayer, ¿verdad? Lo que es la celebración de las madres, que fue ayer, pero para mí esto es un acto tan poderoso que quiero de alguna manera volver a felicitar a las madres en su día de ayer. Quiero felicitar a mi esposa Marí, Dorlin Marí. Quiero felicitar también a Gisela, la esposa de Juan Carlos, que hayan pasado un día poderoso. A mi madre, Julita, allá en Trujillo Alto, y a nuestra apóstol y pastora Wanda Rolón. Así que espero que la hayan pasado poderoso y con sus máscaras. Ya ahora todo ha cambiado, Avi, ahora las dinámicas de la máscara, pues aquí yo tengo la mía, de hecho, tenemos los 6 pies de distancia, estamos en ley. Estamos bien, Así que bien. estamos alegres. Gracias a Juan Carlos Matos por invitarnos a este tiempo. Creo que esta oportunidad que se le da a la audiencia, la que nos escucha, la que nos ve a través de la página, es una oportunidad para poder descargar, para poder una válvula de escape que usted pueda entender y saber que Nueva Vida está contigo, que no está solo o sola, que hay una oportunidad para que usted, junto con este servidor, podamos hoy unirnos en oración. Que usted sepa que queremos orar por ti y que queremos orar contigo. Así que queremos agradecer esta oportunidad, y que sepa usted que ya en unos minutos vamos a abrir las líneas para que usted más adelante esté pendiente, pueda llamar y que podamos orar juntos en vivo. Creo en el poder del acuerdo. Lo que 2 o más pidieran en oración, Dios lo hará. Eso está ahí en la Biblia. Así que ya mismo vamos a orar. Así que poder mantener a la audiencia con la oportunidad que siempre brinda Nueva Vida, profesionales, consejeros, gente que anima, que alegra, una diversidad en la programación poderosa, música extraordinaria. Pero eventos como estos, espacios como estos de la oración, es digno de emular y de poder felicitar a esta emisora. Así que de eso vamos a hablar hoy un rato, de lo que es la oración. Venimos escuchando de la oración, hermanos, pero sigue siendo el arma más poderosa del creyente. El poder de la oración. A más de 50 y pico de días, creo que 54 días de esta situación que está pasando en nuestro país de Puerto Rico y el mundo entero, esta pandemia, pienso y estoy seguro, oiga, que ya la iglesia está lista para la conquista. Estoy ya deseoso de que podamos abrir con las respectivas, ¿verdad?, seguridad, los medios de seguridad que hacen falta para abrir las iglesias, pero soy una viva voz de que ya estamos listos, que la máscara está hecha para cubrir y cuidar nuestra salud, pero no puede silenciar a la iglesia, sino que así como está la oportunidad de que el pueblo o la gente pueda ir a suplirse de comida, de gasolina y de otras cosas, que también la iglesia está lista para, por una hora y media, podamos adorar y glorificar a Dios con las respectivas reglas de seguridad. Así que es importante saber que esta mascarilla no puede silenciarte. Hablo con la iglesia. Así que hablemos de la oración, su significado sencillo. La oración es hablar con Dios por medio de la fe. Jesús dejó un vivo ejemplo en su ministerio digno de emular
porque Jesús no solo hablaba con palabras, Jesús también demostró hablar con hechos. Y regularmente en la Biblia encontramos las maneras y formas en las que Él se dirigió a Dios en oración a través de diferentes maneras. También se retiraba a los montes a orar, dejando claro y establecido la necesidad imperante que tiene el creyente de poder depender de orar a Dios en oración. Por 3 años y medio la Biblia registra que mantenía una vida de oración activa. Al hablar con sus discípulos, siempre que Jesús habló, tenemos que buscar a quién le habló, a quién se dirigió. A veces se dirigía a multitudes, en ocasiones le hablaba a las naciones, en ocasiones le hablaba a sus discípulos cercanos, en ocasiones se hablaba al núcleo de discípulos un poco más extendido. A sus discípulos le dijo: cuando oren, queriéndole decir, yo necesito que ustedes activamente mantengan la oración. Cuando oren, oren de esta manera. Y estableció ese poderoso Padre Nuestro que establece la Biblia. Creo que es una buena oportunidad que usted que me está escuchando y viendo a través de los medios de Nueva Vida 97.7 podamos juntos releer ese Padre Nuestro que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en Puerto Rico, así también en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Este Padre Nuestro, si usted lo quiere leer todos los días, magnífico, pero realmente viene siendo un ejemplo, un macro, un fundamento de lo que debería incluir nuestra oración diaria. El reconocimiento de que Dios, aparte de ser Dios, es nuestro Padre. Sepamos que también era el Padre de Jesús, es el mismo Padre. Por eso Jesús dijo nuestro, es el mismo Dios Padre nuestro, que lo compartimos, que no es de alguien en específico, sino es que es de todos. Venga a nosotros tu reino, es establecer que el cielo se haga aquí, que sea aquí y en el ahora, que podamos de alguna manera establecer el reino de Dios a través de las promesas, a través de los decretos, a través de la declaración, a través de la fe, movernos en fe, que nuestro lenguaje sea un lenguaje de fe, que nuestro proceder venga a establecer el ejemplo de lo que somos del reino, que se haga su voluntad, decía también este macro de este poderoso Padre Nuestro, hágase tu voluntad. La voluntad de Dios siempre será mejor que la de los hombres. La voluntad de Dios siempre será mejor que mi propia voluntad, que su propia voluntad. Hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad. Vamos a nosotros a ceder nuestra voluntad para que mejor se establezca la voluntad de Dios, que es agradable, dice la Biblia, que es perfecta. En la voluntad de Dios no existe la imperfección, es perfecta. Oiga, renovaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es metanoia, para que comprobéis. Hay una invitación a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Que se haga tu voluntad en la tierra como se está haciendo en el cielo. En el cielo no hay imperfección, en el cielo no hay errores, en el cielo no existe la crisis, y eso lo establecemos en el nombre de Jesús en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Si hay algo importante de la ansiedad, usted debe entender que se trabaja el día a día. La ansiedad no es otra cosa que el desespero por saber lo que va a pasar mañana martes o el miércoles, siendo que hoy es lunes. Usted tiene control de hoy.
usted tiene control del ahora. Por eso tenemos que procurar el pan nuestro de cada día. Cuando se habla del pan nuestro, no solamente de que haya siempre alimento en nuestra casa, sino que el diario vivir de cada día, que Dios nos permita poder capitalizar en él. Capitaliza sobre tu hoy, que del mañana Dios se encargará. Jamás olvidaré en una consejería un médico que me demostró algo y me decía: la ansiedad es como un cuadrado gigante en el pecho. La ansiedad te quita, ¿verdad? Lo que es la respiración, dificultad para respirar, todo eso lo provoca la ansiedad. Y aquel hombre escribió en el papel de la recomendación de la farmacia, en la receta de la farmacia, escribió: te voy a preparar una buena combinación de medicamentos, y escribió, y cuando la entregó en el papel de la receta de la farmacia, lo que decía es: no te preocupes por el mañana, preocúpate por el hoy. Así que hoy necesitamos entender que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, dice la Biblia, tiene cuidado de vosotros, de ti y de mí. Si Él cuida de las aves todos los días, también cuidará de ti y de mí. Estamos en un espacio poderoso hoy, en el culto del mediodía del 97.7 FM Nueva Vida. Aquí tu amigo de siempre, pastor evangelista Rafa Morales, hablando de la oración. En aquel macro que dejó Jesús de la oración, también habló del perdón. Perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Es importante perdonarse usted mismo, usted misma. Hay gente que viene por años, hermanos, arrastrando un sinnúmero de situaciones que se debe a la falta de perdón. Y han perdonado a todos, pero no se han perdonado ellos mismos. En Darabasán, Darabajayama, yo siento la presencia del Señor en este lugar. Y es importante que usted saque tiempo para poder internalizar, mirar para adentro, mirarse usted mismo y decir: yo también me tengo que perdonar yo mismo o yo misma. Así que perdónese. Dios te hizo, el poder de Dios y su sangre te hace capaz de que hayas sido perdonado de toda situación. Perdónate tú mismo, perdona a tu familiar, perdona a aquel que te hizo daño, libérate. Porque si hay alguien que le conviene el perdón, es a usted, al que lo ofrece. Usted da el perdón y usted queda libre. Si la otra persona no le quiere perdonar, eso no influye en la libertad que usted va a sentir al usted perdonar. Gloria sea el nombre de Jesús. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Se entiende que fluirá el perdón. Nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Hay momentos en la tentación en que usted sencillamente, más que orar, tiene que salir corriendo, huyendo. La Biblia establece que no hay pecado en ser tentado, que el pecado es ceder o caer ante la tentación. Habrá momentos en que usted sí va a ser tentado, y en eso usted no se sienta pecador porque le llegó la tentación. No se sienta pecador porque usted va a ser tentado. El pecado es ceder, caer a la tentación. José nos enseñó lo que es el poder sobre la tentación. Y aquella mujer, aunque dice y establece la Biblia que incluso le quitó hasta la ropa, José dijo: hay tentaciones que nos enfrentan, hay tentaciones que se les huye, y salió corriendo, aunque esto también trajo difamación. Pero al fin del camino miramos, y José y la voluntad de Dios sobre él prevaleció. Líbranos del mal. Seguimos hablando de la oración. Jesús dio ejemplo de su oración en público. Oró en público, también oró en la privacidad de los montes, aún en la meditación. También cuando usted medita: y medito de día y de noche, decía el salmista. Hay un poder tan extraordinario en la meditación. Desde que usted se levanta
y puede meditar y puede mantener ese romance con Dios en su pensamiento a través de la música que le conecta, la música que le lleva a usted a ese camino de la intimidad que conoces que hay entre tú y Dios. Y Jesús también nos enseñó a que meditaba frente a la tumba de Lázaro. Dice la Biblia en el capítulo 11 de Juan, el misil 41, dice que entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Él no había dicho nada más. Había una meditación que dejó por establecido que tú me has escuchado. Padre, te doy gracias porque tú me has escuchado. Ya sabía yo que siempre tú me escuchas. Repito, ya sabía yo que siempre tú me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú fuiste el que me enviaste. Esto es capítulo 11 de Juan. Poderoso. Importante saber que Dios siempre nos escucha. Alguien tiene que repetir en su auto, en su lugar de trabajo, en su casa. Alguien tiene que repetir 7 veces corrida: Dios siempre me escucha. 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 Nos quedan 2. Dios siempre me escucha. Dios siempre me escucha. Establécelo. Háblale a tu alma. Dios siempre me escucha. Porque la respuesta a veces no ha llegado. Eso no significa que Dios no te escuche. Tenemos que ver qué es lo que nos falta por aprender antes de recibir la respuesta. Hay respuestas que no nos han llegado. Hay milagros que no se han desatado. Porque tenemos que tratar algo en nuestra vida, en nuestro entorno. Hay algo que corregir para estar listos, prestos, cualificados para recibir tal o cual respuesta. Trabajar para estar listos para recibir la respuesta de Dios. Hablemos de la oración de Daniel. 21 días se demoró la respuesta, establece la Biblia, hasta que está aquí. Este número 21 de 21 días es simbólico, dejándonos saber que las respuestas de Dios se pueden demorar horas, o se pueden demorar días, o se pueden demorar años. Y tengo que también incluir, o se pueden demorar décadas. Yo estoy viendo hoy respuestas de 10 años de oración. Yo estoy viendo hoy respuestas de 15 años orando, y las estoy viendo hoy en el 2020. Es que importante, amado hermano, alimentar tu fe con la confianza. Este número lo que nos está diciendo, no sé cuánto se va a demorar, pero sí sé que la respuesta llega en el nombre de Jesús. Era una lucha que había contra algo invisible en los aires. Se dice que el COVID es invisible, que no se puede ver, que está en los aires. Algo sucedió en los aires también con Daniel, que decía el ángel cuando llegó al día 21, le dijo: Daniel, si desde el primer día que oraste la respuesta fue enviada. Pero se desató en los aires una lucha. La resistencia que se desató fue poderosa y terrible, pero Dios envió refuerzo en los aires. Y aquí está la respuesta. A alguien le quiero decir hoy, en el nombre poderoso de Jesús, que desde el día 1 que oraste se ha desatado la respuesta. Alguien tiene que creerlo conmigo, que desde el día 1 que oraste hubo una lucha, o hay una lucha en los aires, una guerra en los aires, pero que Dios tiene el control y enviará refuerzos en el nombre de Jesús para que a tus manos llegue el milagro, para que a tus manos llegue la respuesta poderosa. Gloria al Señor. Alguien recibe esta palabra hoy. Luego le dijo: hubo resistencia para evitar que llegara la respuesta. Aquí está la respuesta a tu oración. Alguien que se atreva a dar gracias porque las respuestas se acercan. Tu respuesta viene en camino. La lucha en los aires se desata a tu favor.
alguien que entienda que esta palabra es para usted y es para mí, que envían refuerzo en los aires a tu favor, que vale el esfuerzo el mantenerse creyendo. Quiero repetir esto, vale el esfuerzo mantenerse creyendo. Siempre decimos, Javi, vale la pena, pero a un amigo mío me lo cambió hace como 5 años, vale el esfuerzo. Pues parece lo mismo, pero totalmente diferente. Vale la pena, quita el vale la pena, arranque de su vida el vale la pena y ponga vale el esfuerzo. Esto es lenguaje de fe. Vale el esfuerzo mantenerse creyendo, pues estamos en el equipo ganador. Que dijo el salmista, ¿qué fue lo que dijo? He visto los montes, he visto los collados, la creación que tú hiciste, pero hubo algo que no vio. No he visto a un Abby desamparado, no he visto a un justo desamparado, no he visto a una Dorín Sayas desamparada, no he visto a un Rafael Morales, no he visto un justo desamparado. Y algo más, ni su simiente que mendigue pan. Jamás encontrarás un justo desamparado, no lo vas a encontrar por más piedra, por más escombros que le tiren encima. No he visto un justo desamparado. De lo vil y lo menospreciado levanta a Dios para avergonzar a los sabios. El experto, el alfa y el omega, el poderoso, escúcheme, el experto alfa y omega, que significa que Él es el principio y Él es el fin, que es el experto en llamarle principio a lo que el hombre le ha dicho fin, a lo que el hombre le dice no se puede. Esos son los casos de expertise de mi Dios. Cuando escucha un no se puede, el cielo se activa. Cuando hay un no se puede, se ponen prevenidos los ángeles, porque viene alguien a establecerse como el Todopoderoso, a llamarle principio a lo que al hombre le han dicho final. El alfa y el omega está aquí en Nueva Vida 97.7 al mediodía para decirte todo lo que le han dicho final a tu historia, el fin de tu carrera ministerial, el fin de tu fe. Hoy se aparece, reaparece Dios para decir, no es el final, es el principio en el nombre de Jesús. Me quedan 7 minutos para luego abrir las líneas. Déjame decirte algo en estos 7 minutos. Que vale el esfuerzo, dije ahorita, mantenerse creyendo, pues estamos en el equipo ganador. Que vale el esfuerzo alimentar nuestra confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza es seguridad. La confianza es garantía de que el que lo hizo una vez lo volverá a hacer nuevamente. Yo necesito preguntarle aquí públicamente a Abby Ortiz, públicamente, si habrá un milagro que Dios ha hecho a tu favor. Déjame saber si uno, por lo menos uno. ¿Sí o no? Amén, amén. ¿Habrá hecho Dios 5 milagros en esta vida ministerial tuya de carrera de creyente? 5. Amén. Los pueden haber. Claro. ¿Habrán 10? Amén. Ok, hasta ahí la pregunta. Amén. El mismo que hizo Abby, el 1, el 5, el 10, el 12, vuelve a ser este que nos queda. El mismo. Es el mismo. Eso es confianza. Ahí descansa la confianza, que el mismo que hizo el milagro de ayer lo volverá a hacer hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana, por los siglos de los siglos. No abandona la obra que comenzó. Usted va por Puerto Rico de chinchorreo y ve urbanizaciones de gente que están a mitad, proyectos que supuestamente están en remodelación hace 10 años, todos llenos de moho, se dañaron las varillas, no se terminó la obra. Ese no es el Dios que yo conozco y que tú conoces. Lo que comienza, lo terminará. Oiga, si hay momento no solo de leer, sino de establecer y de traer al hoy, el que todo obra para bien. En una ocasión la Biblia habla que se fue de 2 manos, que se fue de 2 aplicaciones. Jesús con un ciego que le ministró y le dijo, ¿qué ves? Me quedan 5 minutos. Le dijo, ¿qué ves? Y el ciego le dijo,
Bueno, veo los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Esa no es, eso, él no está viendo bien, porque lo que ve son los hombres como árboles. Y luego dice la Biblia que nuevamente puso las manos sobre el ciego. En la segunda vez le preguntó, ¿y ahora cómo ves? Y el ciego le dijo, ahora sí, que veo claramente a todos. Ahora sí. ¿Y qué te quiero decir? Que lo que Dios no hace de una, lo hace de dos. Que lo que Dios no hace de una o de dos, lo hace de 10, de 15, de lo que Él entienda, como a Él le pluje, le place. Pero algo yo te puedo garantizar hoy en este culto del mediodía del 97.7 Nueva Vida, que lo que Dios comienza, lo termina. Él su obra la perfeccionará hasta darla por terminada en el nombre de Jesús. Nos deja claro que hay situaciones en nuestra vida que Dios lo hará de la primera. Quizás no lo logró, no te defraudes de Dios. No te vayas a una esquina a llorar. Si no lo hizo de una, lo hará de dos. Si no lo ha hecho de dos, lo hará de 3, de 5, no sé de cuántas. Lo importante y contundente es saber que lo que comienza lo termina. Deja tu carga en las manos del Señor, porque vale la pena. Tengo 3 minutos más para ir a las llamadas. Usted puede ir llamando a los teléfonos que mi hermano Avi va a dar para que usted vaya colocándose ahí para orar en vivo con usted. Queremos orar contigo. Yo quiero unir mi fe. Tengo hoy la fe en 5 rayitas. Tengo la fe hoy top en las 5 rayas. Y yo quiero unirme con alguien que quiera unir su fe con la mía para establecer milagros creativos, contundentes a tu favor. ¿Cuáles son los teléfonos, Javi? El número a llamar 787-993-9700. 787-993-9700 para hacer una oración especial por tu necesidad. Excelente, gloria al Señor. Así que Vamos a escuchar ese tema. Excelente. Es orando, Pati Tamares. Vamos a escucharlo. Me cogió fuera de base. Y vamos a entrar con las llamadas de nuestro público, de nuestra audiencia, para hacer una oración especial. Yes. Hay palabra que no ha terminado. Esto sigue. A Dios le pidas con fe. Es orando, como el que pide recibe respuesta. Orando se caen las fortalezas, que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas en bonanzas Él transformará. Es orando cómo recibes nuevas fuerzas, cómo ves cumplir sus promesas que Dios para tu vida estableció. Es orando cómo ves abrir sendos el cielo. Orando Dios hace pacto nuevo, si con el alma le decides creer. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se detuvo. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando cómo se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es
Usted tenía ese misil guardadito ahí. Es orando, el mismo ayer, hoy y siempre. Hay muchas peticiones delante del Señor en este momento y estamos leyendo todos los escritos aquí en el Facebook. Léenos ahí algunos. Y hay muchas peticiones pidiendo por su familia, pidiendo por sanidad, pidiendo por trabajo, para que Dios obre en cada una de las vidas. Santo, wow. Definitivamente, hermanos, yo creo en el poder de la oración. Hermanos, es mi alma más poderosa. Forget it. Es la oración, es la mejor influencia que puede tener un creyente, es confiar en la oración. Y yo creo firmemente que hoy mucha gente está llorando la pérdida, las situaciones, gente que ha quedado sin trabajo, pero hay otros que dentro de todo están también. Hay gente ganándose un dinero que en su vida se lo iban a ganar. Hay gente recibiendo $700 a la semana que en su vida iban a llegarle esos 700. Eso no viene al caso ahora, no vine hoy para eso. Pero lo que sí vine a decirle a alguien que me escuche hoy en el 97.7, esta palabra es para la audiencia de hoy del culto del mediodía, que las mejores oportunidades Dios las ha guardado para sus hijos y sus justos. Yo creo firmemente en eso. Así que en el nombre de Jesús oro para esta gente que está pidiendo por trabajo. Te vas a asombrar en el nombre de Jesús con las oportunidades que caerán en tus manos. Oro por la gente que pide por oración, por sanidad. Vengo declarando en el nombre de Jesús que el Dios que levantó mi madre de una enfermedad terrible en su espalda, que dejó por semanas y semanas de caminar, que el día que fui a comprarle la silla de rueda, Dios me dijo, no gastes el dinero. Cuando me dijo esa frase, no gastes el dinero, ya yo sabía que entonces era que iba a ser el milagro. Y volví donde mi madre al showroom a decirle, ya no vamos a comprar la silla de rueda. Él me dijo que no gaste el dinero, que no deje $7,000 aquí, que no los gaste. Y me la llevé para casa confiado, que él dijo, no gastes el dinero. A la semana se levantó sin nadie ponerle la mano y está caminando, corriendo. A alguien quiero decirle, es un revolucionario de la fe el que está hoy aquí en Nueva Vida, y declaro en el nombre de Jesús que tu mejor tiempo ha llegado hoy lunes aquí a Nueva Vida. Vamos con las llamadas del público, 787-993-9700. Muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Amén. Lo llamo estoy oyendo el programa para felicitarlo y para que Dios los bendiga y los cuide, y también quiero que oren por la hija mía que padece de un dolor bien fuerte de espalda. Y estamos hablando de eso ahora mismo. ¿Cómo es el nombre de ella, si se puede saber? Se llama Sandra. Sandra. Muy bien, voy a orar por Sandra en unos minutos, ¿sabe, mi hermana? Dios le bendiga. Gracias por su llamada. Por acá nos escribe Flor Narváez, oración por su hija Daniela, por sanidad total. Muy bien. Otra madre pidiendo sanidad por su hija, por su hijo. Buenas tardes. Poderoso. Por acá. Buenas tardes, le escuchamos. Hola, buenas tardes. Nos escucha por el teléfono. Baje, por favor, el volumen de su radio. Buenas tardes, Dios los bendiga. Sí, Amén. adelante. Baje el volumen de su radio, por favor, para escucharle mejor acá. Adelante. Hola. Tiene que bajar el volumen de su radio, por favor. Nos escucha totalmente por el teléfono para evitar el ruidito por acá. Gloria a Dios. Hola. Bueno, A la seguimos gente con con otra. el teléfono. Buenas tardes, por favor. Baja el teléfono. Sí. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén, adelante. Yo quiero pedir por salud para mi hermana Sara y Odali, y por la salud del mundo. Muy bien. Amén. Gracias, mi hermana querida. Estaremos orando por esa petición. Buenas tardes por acá. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga. Estoy aquí viendo, estoy en vivo aquí viendo el programa. Qué bueno. Y necesito sanidad de mi pie porque se me distorsionó. Lo tengo afectado. Claro, casi no puedo caminar. Estoy caminando con dificultad. Muy bien. Estaremos orando por su pie, hermana, para que entre al orden en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siempre escucho la emisora, siempre estoy en sintonía, me edifica tremendamente. Así que Dios les bendiga y hacia adelante. Somos su familia aquí, hermana. Qué bueno. Gracias, hermana, por su llamada.
Por acá, Luz Ortiz dice, Dios le bendiga, pido oración tengo un fuerte dolor de espalda y por mi hijo Lemuel por liberación. Estoy leyendo los mensajes a través del Facebook, estamos en vivo, comparte esta bendición con otros. Sí, buenas tardes por acá. Buenas tardes. Sí, Dios buenas. me les bendiga, Amén. bendiciones. Amén. Estoy llamando porque estoy esperando, me hicieron 2 biopsias, estoy esperando la llamada del médico que hoy me dice y declaramos sanidad sobre mí. Amén, amén. Vamos a orar Que por... oren por mí. ¿Qué condición tiene, hermana? Es el estómago. Muy bien. El estómago y la biopsia me la hicieron y hoy me van a decir. Vamos a orar por esos resultados y para que la mano de Dios se pose sobre su estómago. Amén. Amén. Buenas tardes por acá. Le escuchamos. Buenas tardes, bendiciones. Quiero expresarles una petición especial por aquellos que están sin techo, por aquellos deambulantes que están escasos de alimentos y de muchas necesidades. De verdad que deberemos de ponerlos en nuestras oraciones a diario. Amén. Muy bien. Somos más que bendecidos los que tenemos un techo y comida y aún en estas circunstancias. Amén. Excelente, hermana. Estaremos incluyendo esa oración. Amén. Amén, gracias. Gracias por su llamada. Seguimos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Amén. Quiero pedir oración porque cada vez tengo dolores horribles, fuertes en todo mi cuerpo y no puedo ir al médico. Y por la mamá mía que estoy luchando hace tiempo, que desde febrero le suspendieron su seguro social porque ella estaba afuera o en Santo Domingo muerta, y ella ninguna de las tres, porque ella está escamada, son 104 años que tiene, yo la tengo aquí conmigo para que se pueda resolver ese problema. Igual que con una nena que yo crié de 15 años, que la hermana la botó y yo la tengo aquí, pero no me le manda su beneficio y su ropa y sus cosas. Vamos. Orar. Muy bien, vamos a orar por usted, por su mamá y por la niña de 15 años, nos dijo, ¿verdad? Ujú. Sí, Pues, sí. cuente que con yo la nosotros tengo, para- es mi sobrina y yo la crié. Nos vamos a unir con eso en oración. Amén. Un fuerte abrazo y nuestras oraciones están también por su petición. Buenas tardes por acá. Gracias por su llamada. Amén, Dios le bendiga. Amén. Estoy llamando como testimonio desde el mes de enero, 3 meses y 11 días exactamente. Yo que tengo una petición puesta a Dios y ya es como la tercera ocasión que Dios me dice lo mismo, escuchando el programa de ustedes, Qué que bueno. la petición está contestada. Y yo tengo la misma fe desde el día 1. Muy Dios bien. vuelve y me habla y yo sé que esa petición va a ser contestada. Hermana, Amén. usted hoy va a comenzar a dar gracias. Comience dando gracias. Por eso no lo dije ahorita, pero Jesús dio gracias frente a la tumba de Lázaro. Él dijo gracias porque tú siempre me escuchas. Comience usted en esa etapa de dar gracias. Amén. Que ya se hizo. Ya él hizo el milagro. Ya él contestó la petición. De gracia. Buenas tardes por acá. Le escuchamos. Sí, buenas tardes, Anónimo. Anónimo. Baje el volumen de su radio, por favor, para escucharle mejor. Adelante. Un fuerte dolor en mi lado derecho y oí el mensaje, la palabra, y yo sé que Dios me va a sanar este dolor. Yo también lo creo, hermana. Amén, amén. Oye, Rafa, todas estas llamadas han sido la mayoría por sanidad, por testimonio de sanidad para que Dios obre en su vida. Sí, definitivamente, hermano. Es que, ¿cómo le explico? Es el desarrollar la fe. Aquí el detalle es que si uno no activa la fe de alguien, pues la persona va a seguir con el dolor. Hay gente, esto va a sonar fuerte, Avi, pero yo tengo la autoridad para decirlo, 30 años ministrando, 2 pastorados. Hay gente que cuando le dicen la oración por los enfermos, no pasan. No pasan porque ya se le agotó la fe. Hay gente que se acostumbra, escucha lo que te digo, a que mejor, déjame llegar a la iglesia para que me pregunten cómo está mi dolor de espalda. Y hay gente que siente satisfacción y se sienten tongoneados de que alguien le pregunte cómo, y prefieren quedarse con la enfermedad. Pero aparece alguien y le dice, no, esa enfermedad no es de Dios, esa enfermedad Dios no quiere que tú vivas con ella. Y se activa la gente creyéndolo. Y vamos a escuchar testimonios de todas estas enfermedades sanas en el nombre de Jesús. Buenas tardes, seguimos por acá con nuestra audiencia a través del 787-993-9700. El cuadro sigue encendido
Adelante con su petición. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén. Yo quiero pedir oración por la liberación de mi hijo de la droga, que vuelva a la iglesia como estaba yendo Muy bien. y verlo libre de ese mal Lo que vas a tanto ver daño. libre. Lo vas a ver libre. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Mira, en el último viaje de Nueva Vida que hicimos a Israel, que tuve la bendición de estar con Juan Carlos, con Orlando y con todos los grupos poderosos. El mejor grupo fue el mío, obviamente, el grupo Rosa. En un momento dado, Avi, íbamos en el autobús con el grupo, las 55 que nos tocaron, y en una revolución de fe detuvimos un momento en lo que eran los lugares. Yo, mira, dame un brequecito, que yo lo que quiero es orar por cada uno de los que está aquí. Fui silla por silla, silla por silla, silla por silla, butaca por butaca. Una de las que andaba con nosotros de Texas recibió la sanidad en su rodilla. Llegaba del viaje para ir a operarse y allí en el autobús Dios en Tierra Santa la sanó. Qué testimonio poderoso. Por acá Monín González pide oración por su hija. Hace 11 meses dice, está molesta conmigo. Reconciliación por esa madre y por esa hija. ¡Wow! Por fe. Claro. Declaramos por fe. Sí, Que señor. ponga en ella el perdón y Sí. sane su corazón. Sí. Una madre Muy bien, Javi. pidiendo. Vamos, Javi, vamos, Otra fluye. madre, oración pidiendo por su hijo José por salud. Ahí está. Tremendo. Seguimos con las peticiones ¡Wow! ¡Qué unción de poderosa! nuestra audiencia. Buenas tardes por acá. Sí, buenas tardes, para pedir la oración por mi espalda. Sanidad. Y darle gracias al Señor porque me sanó del cáncer. Ahí está, el mismo que la sanó de cáncer. Eso es bombito al pitcher, la espalda, en el nombre de Jesús. Aleluya. Él no ha Yes. cambiado, él no ha cambiado, el mismo ayer, hoy y siempre, y lo seguirá haciendo. Mira qué poderoso. Déjame decirle esto rápido en lo que cogemos otra llamada. Vamos a conocer a Dios en todas sus dimensiones, en el Adonai, que es el Señor, en el Yon, que es el Dios Altísimo. Lo vamos a conocer como el Elohim, el Creador Todopoderoso. Lo vamos a ver como el Olam, el Dios Eterno. Lo vamos a ver como el Shaddai, el Todopoderoso, el Emanuel, Dios con nosotros. El Jireh, el que proveerá, el Rafa, el sanador, el Shalom, el Señor de paz. Lo vamos a conocer en todas sus dimensiones. Siga comunicándose, el culto del mediodía del 97.7 Nueva Vida. Aurora Kiara nos escribe, doy gracias porque Dios siempre me escucha. A 56 días sin trabajar, el Señor me ha suplido sobrenaturalmente. ¡Wow! Gloria a Dios. Él proveerá. Ahí está. Buenas tardes por acá, le escuchamos. En breve estaremos haciendo la oración especial. Sí. Por todas estas peticiones. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Amén. Adelante. Vengo escuchando el mensaje de camino. Estaba llevando unos artículos a mi mamá que se encuentra en un hogar y verdaderamente me tocó Santo. porque he estado pasando por diversas pruebas y demás. Y hace 6 meses Dios hizo un milagro. Pues mi hijo vivía en un mundo de drogas y Dios lo libertó. Y recibí una visita de unos hermanos y yo me trajo un mensaje ese día que Dios me iba a contestar una petición Qué bueno. y la contestó. Qué Mi bueno. hijo está en Michigan con su esposa y sus hijos. El Señor lo libertó. Qué hermano. bendición. Hermana, te escucho un poquito drenada porque toda esta situación, esto es como cuando hay un accidente de carro, que como a los 10 minutos el cuerpo empieza a temblar, cuando el cuerpo se entera que hubo un accidente, y te siento un poco drenada, pero te voy a decir algo, tienes la mejor fórmula en la Biblia, el único que multiplica por 0. Jesús dijo, multiplico las fuerzas del que no tiene ninguna. Recibe fortaleza, recibe fuerza, recibe la alegría. Tu tiempo de llanto ha terminado en el nombre poderoso de Jesús. Rafa, tengo otra llamada a través del WhatsApp 939-210-9263. Una oyente pide oración para no perder su fe. Muy Dice, buena "Pido oración. para no perder mi fe y que Dios traiga paz a mi vida y mi hogar".
Qué poderosa oración has pedido. Te pareces a los discípulos que cuando le llegó el momento de pedir, eso fue lo que pidieron. Aumentanos la fe. Dijeron sus discípulos, te bendigo, mujer de Dios, que pediste esa oración. Y hoy sales con fuerzas como de búfalo. Fe suficiente. Enviaré fe sobre ti como el ángel que aún Jesús, estando en aquel monte orando, un ángel descendió, le fortaleció para darle nueva fuerza. Recibe esa fe en el nombre de Jesús. Pastor Rafa, vamos a hacer la oración. Hay muchas llamadas que están ahí en el cuadro telefónico, otras que están ansiosas por entrar su llamada. Hay muchos mensajes a través de la transmisión en Facebook, pero hay una oración especial de sanidad, hay una oración especial para aumentar la fe. Hay muchas peticiones en el corazón de mucha gente. Hay mucha necesidad. Vamos a esta oración. Les dejo con este verso para orar y despedirnos. Salmo 40, misil 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y luego de esperar, él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. El misil 3 dice: puso luego en mi boca cánticos nuevos, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán. Hay un cántico nuevo que se establecía. En cada victoria había que escribir un cántico nuevo. Declaro en el nombre de Jesús que un cántico nuevo hay sobre cada una de las casas, de las residencias, de los autos que hoy nos escuchan en el 97.7. Padre, en el nombre de Jesús, vengo creyendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Las atmósferas en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, no hay otro nombre más poderoso dado a los hombres, y en ese nombre que ganó crédito y autoridad en la cruz y en la crucifixión y en la resurrección, en ese nombre que es sobre todo nombre, vengo poniendo un milagro en la mano de cada uno de los que ha llamado. Vengo poniendo un milagro en el hogar de cada uno de los que ha llamado. Vengo poniendo un milagro en el lugar secreto de la casa de cada uno de los que ha llamado. Reciben sanidad, reciben liberación, reciben fuerza, reciben fe, reciben autoridad, reciben poder, reciben el perdón por tu gracia. Hemos orado con fe, creyendo, sabiendo, Dios mío, que hemos ganado, porque contigo siempre ganamos. Qué bueno por aquellos que se han comunicado. Esto activó su fe, y unida a la fe de Abby Ortiz y a la fe de este servidor, venimos declarando que hecho está. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y si a Dios le pides con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando cómo se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. En el nombre. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios obrará, tormentas Él transformará. Orando, el odio se convertirá en amor. Aquel que se apartó vendrá el Señor. Se ve el temor, la depresión, un nuevo amanecer tendrás. Orando es como vencerás. Es orando cómo se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro. Wow, qué palabra poderosa, testimonios. Rafa, gracias por este tiempo. Gracias por esta Gracias, bendición. Javi. Gracias a ti, gracias a Juan, gracias al equipo del 97.7 por darnos esta oportunidad. Tremendo tiempo hemos ganado aquí. Amén. Bendigo tu vida, la vida de tu familia. Amén. Declaro cosas grandes y maravillosas que han de llegar. Lo recibo en el nombre de Amén, Jesús. amén, amén. Gracias por tu tiempo, y a nuestra audiencia, gracias por su sintonía. Somos 97.7 Nueva Vida, consuelo y fortaleza en todo este tiempo de bendición. Yes.
El culto del mediodía. Mañana tenemos otra bendición para ti al mediodía. Mañana tenemos de invitado al evangelista Joseph Vargas. Excelente. Otra hombre de bendición Dios. tenemos para el mediodía. Sigue regando la voz, sigue compartiendo esta bendición. Muy buenas tardes para todos. A Dios la gloria. Amén. Cuando se caen las fortalezas, que oprimen tu alma y tu corazón.